Hola, hoy les voy a hablar sobre un elemento químico muy esencial, el magnesio. Veremos qué es, sus propiedades más importantes y una interesante investigación sobre sus aplicaciones innovadoras. En primer lugar, ¿qué es? El magnesio, cuyo símbolo es Mg, es un elemento químico metálico con un número atómico de 12 y una masa atómica de 24,31. Es un metal ligero de color plateado blanco y uno de los más abundantes en la corteza terrestre. Debido a su peso ligero y propiedades únicas, se usa ampliamente en industrias como lo es la automotriz y la aeroespacial, también en la fabricación de los dispositivos electrónicos. Ahora les voy a hablar sobre sus propiedades más importantes, pero para esto las vamos a dividir en tres grupos principales: las propiedades físicas, las propiedades mecánicas y las propiedades físicas. En primer lugar, tenemos a las propiedades químicas. El magnesio es muy reactivo con el oxígeno, formando así una capa protectora de óxido de magnesio. Este reacciona lentamente con la agua fría, pero rápidamente con agua caliente, liberando hidrógeno. Su resistencia a la corrosión es moderada, pero puede mejorarse con recubrimientos. El magnesio también forma óxidos, forma MgO, óxido de magnesio, al quemarse con el aire. Además, reacciona vigorosamente con ácidos diluidos, liberando hidrógeno. Las propiedades mecánicas del magnesio: su dureza es relativamente baja, con un valor de 2,5 en la escala de Mohs. Tiene una buena ductibilidad en estado puro, lo que le permite deformarse pues sin romperse. Sin embargo, su resistencia al impacto es baja, por lo que es frágil en ciertas aplicaciones. Su resistencia a la tracción es de 130 a 150 megapascales para magnesio puro. Tiene una elasticidad alta, pero pues tiende a fracturarse bajo cargas de choque. Y por último tenemos a las propiedades físicas. El magnesio es muy ligero, con una densidad de apenas 1,738 gramos sobre centímetro cúbico, casi 2/3 del peso del aluminio. Tiene un punto de fusión de 650 grados centígrados y un punto de ebullición de 1090 grados centígrados. Su conductividad térmica y eléctrica son moderadas. Estas propiedades hacen que el magnesio sea ideal para aplicaciones donde el peso es un factor crítico. Bueno, ahora les hablaré sobre la investigación que a mí me tocó, titulada como La exploración de los efectos del MoSO2, disulfuro de molibdeno, autolubricante en un compuesto de matriz metálica de magnesio, una investigación sobre el desgaste, la corrosión y las propiedades. Este estudio lo que busca es resolver algunos de los problemas del magnesio, como lo es su baja resistencia al desgaste y a la corrosión. En resumen, esta investigación se centra en un compuesto de magnesio autolubricante reforzado con disulfuro de molibdeno, desarrollado mediante el proceso de fricción agitadora, FSP, con concentraciones del 2, 4 y 6%. Los resultados indican una mejora significativa en la resistencia al desgaste y la dureza, aunque con una disminución en la ductibilidad y las propiedades de tracción. Con una resistencia a la corrosión se optimizó con un 2% del disulfuro de molibdeno, pero con concentraciones mayores se incrementaron el índice de corrosión. Esto quiere decir que los investigadores utilizaron un proceso llamado fricción agitadora, FSP, y añadieron el disulfuro de molibdeno en diferentes concentraciones, el 2, 4 y 6%. ¿Y qué fue lo que encontraron los investigadores? La resistencia al desgaste: hubo una mejora significativa gracias al efecto lubricante del disulfuro de molibdeno. La dureza aumentó, lo que hace que el material sea más resistente a la deformación. La ductibilidad disminuyó, lo que significa que el compuesto ahora es mucho más frágil. Y la corrosión solo mejoró con un 2% de disulfuro de molibdeno, pero con concentraciones mayores, como lo fue el 4 y el 6%, el índice de corrosión aumentó. Bueno, en esta investigación se usó la aleación AZ31, que es una aleación del magnesio, que es ampliamente utilizada por su combinación de ligereza, resistencia y buena maquinabilidad. Es particularmente popular en la industria automotriz, aeroespacial y electrónica debido a su bajo peso y a sus propiedades mecánicas.
La composición química de la aleación AZ31 se dice que tiene aluminio, zinc, magnesio, hierro, cobre y níquel. El aluminio lo tiene al 3%, el zinc lo tiene al 1%, y los otros elementos que mencioné, pues sí los tienen cantidades muy pequeñas. Lo otro que se usó en esta investigación fue el disulfuro de molibdeno. Este es un lubricante esencial para batallas contra el desgaste. Esto nos demuestra que el magnesio puede ser modificado para mejorar su desempeño en aplicaciones avanzadas, pero también nos recuerda que hay un equilibrio crítico en las concentraciones de los refuerzos. La introducción de esta investigación nos concluye que el magnesio es ampliamente utilizado en aplicaciones automotrices y aeroespaciales. Por su ligereza, presenta limitaciones como lo es su desgaste y su baja resistencia a la corrosión. Este estudio aborda la mejora de estas propiedades integrando el disulfuro del molibdeno, un lubricante sólido autolubricante, como un refuerzo a una matriz de magnesio mediante el proceso por fricción, el FSP. Ahora les voy a profundizar un poco en la metodología que se utilizó en este estudio. Lo primero fue la preparación del material. Se utilizaron placas de AZ31 que contienen pues el aluminio, el zinc y el magnesio, y estas muestras fueron cortadas en rectángulos de 150 milímetros de largo, 80 milímetros de ancho y 8 milímetros de espesor. Luego tenemos el reforzamiento con el disulfuro de molibdeno. Para esto se utilizaron partículas de disulfuro de molibdeno de 20 micrómetros como refuerzo y se realizó un corte a lo largo de las placas para rellenarlas con estas partículas. Continuamos con lo que es el proceso de fricción por FSP. Para esto se emplea una herramienta con un diámetro de 5 milímetros y velocidad de 900 revoluciones por minuto. Estas muestras se procesaron a 30 milímetros sobre minuto con un enfriamiento por aire para evitar el sobrecalentamiento. Y ya por último tenemos lo que es la caracterización y las pruebas. Para esto se analizó la microestructura mediante la microscopia óptica y el SEM, que es el microscopio eléctrico de barrido, y se realizaron ensayos de microdureza, de tracción, de desgaste y de corrosión en diversas condiciones. Bueno, esta placa que ven por acá es la placa de la aleación AZ31, la que les mencioné anteriormente, las que fueron cortadas para ser rellenadas con el disulfuro de molibdeno. Esta que ven acá es la herramienta que se utilizó para el proceso de fricción por FSP. Como pueden ver, esta tiene un diámetro de 5 milímetros y pues una velocidad de 900 revoluciones por minuto. Y acá tenemos lo que es la microscopia óptica y el microscopio eléctrico de barrido. Ahora les voy a hablar sobre los resultados de la investigación. En primer lugar, tenemos lo que es el análisis de microestructura. Continuamos con los resultados de la investigación y en primer lugar tenemos lo que es el análisis de la microestructura. La incorporación del disulfuro de molibdeno disminuyó el tamaño del grano debido a la recristalización por el proceso de FSP, mostrando una distribución uniforme de partículas reforzadas y un aumento en lo que es la resistencia a la tracción y a la dureza. Continuamos con lo que es la caracterización de desgaste. El desgaste disminuyó al aumentar el disulfuro de molibdeno, mostrando que mayor resistencia y autolubricación adecuada para aplicaciones sin lubricación externa. Continuamos con la caracterización de la microdureza. La microdureza aumentó en la zona tratada, atribuida a la reducción del tamaño del grano y a la presencia del disulfuro de molibdeno, aunque la dureza disminuyó levemente con el incremento del volumen del disulfuro de molibdeno debido a su naturaleza suave.
Las características de tracción. La resistencia a la tracción mejoró con el aumento del disulfuro de molibdeno, aunque la ductibilidad disminuyó, observándose fracturas más frágiles con mayores porcentajes del disulfuro de molibdeno. Continuamos con el estudio de corrosión. La adición del disulfuro de molibdeno mejoró lo que es la resistencia a la corrosión en bajos porcentajes, en este caso en el 2%, aunque en porcentajes mayores, como lo eran el 4 y el 6%, incrementaron la tasa de corrosión debido a la formación de microgalvanización en los límites del grano. En estas imágenes son los estudios de corrosión. La primera es del 2%, la segunda del 4% y la tercera del 6%. Tenemos el análisis de la investigación. Este estudio concluyó que el uso del disulfuro de molibdeno en una matriz de la aleación AZ31 mejora significativamente la resistencia al desgaste y a la corrosión hasta un cierto límite de porcentaje de dicha sustancia, del disulfuro de molibdeno. El proceso de FSP permite una dispersión uniforme de disulfuro de molibdeno, refinando los granos y mejorando las propiedades mecánicas, aunque un exceso de disulfuro de molibdeno puede reducir la dureza y la resistencia a la corrosión, debido a la naturaleza blanda de este elemento. Y ya por último tenemos las conclusiones de esta investigación. En primer lugar, tenemos el refinamiento del grano, la adición del disulfuro de molibdeno refina el grano, mejorando lo que es la resistencia al desgaste y a la dureza. Tenemos la resistencia al desgaste. Esta se incrementa haciéndolo ideal para aplicaciones de autolubricación. Continuamos con la resistencia a la corrosión. Esta fue óptima con el porcentaje de 2% de disulfuro de molibdeno, pero con concentraciones mayores, como lo eran el 4 y el 6%, esto compromete la integridad del compuesto. Estos materiales, y por último, tenemos que estos materiales son valiosos para aplicaciones industriales donde la lubricación externa es limitada, prolongando así la vida útil de los componentes. Y ya, muchas gracias.